Hola, soy Jorge Asensio. Antes de comenzar con este testimonio, quiero platicarte algo acerca de cómo Dios me jaló para seguir haciendo estos testimonios. Yo ya tenía 3 semanas de no hacer testimonios porque me concentré en otras cosas, en otros proyectos que tengo. Y el lunes fui a la iglesia y me compartieron este pasaje que es de Romanos 10:9, que dice: porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Este mensaje me lo dieron en la iglesia cuando fui a misa. No tiene nada que ver con los testimonios que yo veo de YouTube. Bueno, ahora lo curioso fue lo siguiente. El lunes fui a la iglesia donde vi este pasaje de Romanos. El miércoles algo me urge a seguir buscando testimonios. De la nada en YouTube me sugieren un testimonio y en ese testimonio aparece este pasaje, el mismo, el de Romanos 10:9. El testimonio que me sugirió YouTube contenía este pasaje de Romanos 10:9, que es el testimonio que ahorita te voy a traducir. Este testimonio fue el que me sugirió YouTube. Solo quiero que veas cómo Dios te va jalando, te va moviendo las cosas. No es lógico que YouTube me recomendara algo de Jesús, porque últimamente he estado viendo otros temas que no tienen nada que ver con Jesús, de nutrición y de otros temas. Entonces ya, de hecho ya YouTube desde hace 2 meses que no me sugería nada de Jesús, de testimonios, nada. Entonces qué casualidad que 2 días después me pone YouTube el mismo testimonio que me dieron en la iglesia, que me dieron en misa. Y qué casualidad que ese testimonio me gustó, porque veo un montón de testimonios y no me gustan, algunos no se me hacen creíbles o no se me hacen impactantes, entonces muchos ni siquiera los incluyo. Qué casualidad que vi este testimonio y me encantó. Bueno, este testimonio es el que te voy a compartir hoy. Y ahora sí, empieza el testimonio. Recuerda que el testimonio original está en inglés, yo te lo voy a leer en español. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Me llamo Yamer Gil y tengo 20 años. Yo no nací en una familia religiosa. Sí estaba rodeado de familiares que creían en Dios y le rezaban a Dios, pero yo no conocía a Dios, así que realmente no podía tener una relación con alguien que yo no conocía. Desde niño yo he sido muy nervioso y ansioso, pero en mi adolescencia esto se hizo más grave, porque todo el tiempo me la pasaba nervioso y lleno de ansiedad. Cuando estaba en la preparatoria me interesé en estudiar libros de superación personal, para tener más confianza en mí mismo y aumentar mi autoestima. Y eso me llevó a leer libros sobre espiritualidad y terminé aprendiendo sobre la nueva era. Me puse a hacer meditaciones, alinear mis chakras, el uso de cristales, todo esto porque quería alcanzar la iluminación. Cuando estaba estudiando mi carrera universitaria, tenía una novia, pero la relación era muy dañina y tóxica, y eso me causó todavía más estrés. Cuando estudiaba en la universidad, cada día me despertaba con dolor de estómago, causado por todo el estrés y la ansiedad con la que vivía. Era insoportable. Sentía este dolor en todo momento. Antes de entrar a clases, cuando iba a entrenar básquetbol, cuando comía, siempre estaba nervioso y trataba de esconderlo para que los demás no se dieran cuenta. El básquetbol era una de las pocas cosas que me hacían feliz en la vida. Pero en uno de los juegos me fracturé un hueso de mi pierna, la fíbula. Esta fue la primera lesión importante que tuve y me deprimí bastante. Mi ansiedad se volvió mucho peor. Me aislé de la gente, incluso más de lo que ya acostumbraba. Me puse muy triste y la relación con mi novia se volvía cada vez peor. Toda mi vida parecía ir en picada. Por culpa de esa lesión, no pude jugar básquetbol durante 1 año. Durante ese año que estuve lastimado, continué realizando todas estas prácticas de la nueva era. Meditaba, buscaba la iluminación, leí libros de superación personal y todo era egoísta. Era solo para servirme a mí mismo. Nada de esto era con la intención de buscar a Dios. Todo se trataba acerca de mí. Se trataba de tratar de beneficiarme a mí mismo solamente. Y todo esto lo hacía de un modo orgulloso. Yo estaba viviendo la vida que el diablo quería que yo viviera. Yo no estaba alineando mi vida con el propósito de Dios. Deja platicarte cómo Dios fue moviendo las cosas para que comenzara a suavizar mi corazón hacia Él.
Durante el verano conocí a un compañero de mi equipo de básquetbol y él era cristiano. Él creía en Jesús con una fe muy fuerte y él compartió su fe conmigo, compartió el Evangelio de Jesucristo conmigo. Cuando escuché el Evangelio no me sorprendió ni tuvo mucho impacto, porque yo pensaba que ya sabía de qué se trataba la vida. Cuando él compartió el Evangelio conmigo, no rechacé el Evangelio, simplemente escuché. No pensé que estuviera equivocado, pero tampoco que fuera correcto. Simplemente dije, oh. Con el tiempo me fui haciendo más amigo de este compañero que estaba en mi equipo de básquetbol, y él casi todos los días me hablaba acerca de Jesucristo. Por ejemplo, después de jugar básquet, íbamos a la cafetería y ahí me hablaba acerca de Jesús. Hablaba acerca de Dios como si Dios fuera un regalo precioso, como si Jesús fuera la cosa más valiosa del mundo, como si Jesús fuera el mejor regalo del mundo. Y yo simplemente lo escuchaba. A veces me cansaba de escucharlo, pero siempre permití que me hablara acerca de Jesús. Yo todavía permanecía en esa relación tóxica con mi novia, y se puso todavía peor. Me estaba estresando mucho y estaba provocando un desastre en mi mente. Todavía tenía toda esta ansiedad, pero ahora es aún peor. Yo continúo leyendo mis libros, buscando cómo vivir mi vida por mí mismo, para mí mismo. Y se sentía como si mi vida fuera cayendo por un precipicio. Todo estaba mal en mi vida, mis emociones, mi salud mental, mi confianza en mí mismo. Luego comenzó la temporada de básquetbol, pero yo no la estaba disfrutando para nada. El jugar básquetbol ya no me daba alegría. La relación con mi novia tampoco, porque no era muy agradable. Y yo como persona, honestamente, ni a mí me agradaba la persona que yo era. Vivía lleno de miedo. Todos los días me despertaba lleno de ansiedad y no se lo decía a nadie. Unos meses después, terminé la relación con mi novia. Y eso destrozó mi corazón todavía más, porque ella fue mi mejor amiga durante 3 años y ya no podía hablar con ella. Y yo solía platicar con ella todos los días, durante 3 años. Así que esto fue muy difícil para mí. Después terminé fracturándome la mano jugando básquetbol. Así que en este momento comienzo a cuestionar mi vida. Tuve una crisis de vida. Ya ni sabía cuál era mi propósito en la vida. Yo amaba el básquetbol y quería dedicarme a eso profesionalmente. Pero mi vida no estaba siendo como yo quería. Las cosas que antes me daban un poco de alegría, que eran el básquetbol y mi novia, ya no estaban más en mi vida. Así que comencé a tener pensamientos depresivos muy fuertes. Comencé a fumar marihuana. Eso me llevó a tener pensamientos obsesivos. Comencé a ir con un psicólogo. Mi salud mental realmente estaba mal. Realmente tenía muchas preguntas de las cuales no tenía ninguna respuesta. Lloraba, le rezaba a Dios y me puse tan triste que comencé a tener pensamientos suicidas y en pensar en formas en las que podría lastimarme a mí mismo. Un día fui a Walmart y compré una cuerda, una soga. Cuando estaba dentro de la tienda estaba llorando, mis lágrimas caían al piso. Luego me quedé un rato sentado en mi carro, golpeando cosas, gritándole a Dios, preguntándole, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me despierto sintiéndome así? ¿Cómo llegué a este punto? Había tantas preguntas y emociones encerradas dentro de mí, agobiándome. Decidí que el suicidio era la solución. Ya había aprendido cómo amarrar la cuerda para ahorcarme. Quería suicidarme poniendo esa cuerda en mi cuello. Así que estaba gritándole a Dios todas estas cosas. Pero de repente me calmé y me dije a mí mismo, si mañana al despertarme me siento mejor, no voy a suicidarme. Pasaron los días y ya no me sentía tan mal, así que puse en pausa mi suicidio. Un día por la tarde voy al parque a caminar. Estoy caminando y fumando y paso al lado de este joven. Él no me está dando la cara, sino que está viendo el lago mientras yo paso al lado de él. Y pasó algo curioso. Mientras pasaba al lado de él, tuve este pensamiento en mi mente, pero este pensamiento no provenía de mí. Era un pensamiento que Dios estaba poniendo en mi mente. Era literalmente Dios hablándome. Y lo que Dios me dijo fue, date la vuelta y platícale a ese joven todo lo que está ocurriendo en tu vida. Y este pensamiento no tenía sentido para mí, porque yo ya estaba yendo con un psicólogo al que le platicaba todo. Así que yo platicarle mi vida a este joven no tenía sentido. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir este joven que el psicólogo no me haya dicho ya? Así que paso al lado de este joven.
y yo estoy luchando con este pensamiento, porque no quiero platicar con él. Pero el pensamiento era demasiado fuerte. Había una urgencia en mi cuerpo de darme la vuelta y platicar con este joven. Así que me detuve, me di la vuelta, caminé hacia él y le dije: hola, ya sé que no te conozco y tú no me conoces a mí, pero ¿puedo platicar contigo? Y él me dijo: sí, claro que sí. Y yo comienzo a platicarle toda mi vida, todo lo que me está sucediendo y lo que siento. Y lo primero que él me preguntó fue: ¿tú crees en Jesús? Y en ese momento le dije: sí. Y mientras más avanzaba la conversación, más me di cuenta que todo lo que este joven me estaba diciendo era exactamente lo mismo que mi compañero de básquetbol me había estado diciendo el año pasado, acerca de quién es Dios y de quién es Jesús. Así que en ese momento me quedé sin palabras, no sabía qué decir, solo quería llorar, pero me aguanté porque no lo conocía. Así que este joven continuó hablándome acerca de Jesús, y en ese momento sentí mucha alegría. En ese tiempo yo no sentía ninguna alegría. Por mucho tiempo no sentí alegría, pero tan pronto ese joven comenzó a hablarme acerca de Jesús, hizo que me sintiera muy alegre. Y recuerda que esto pasó unos días después de haber comprado la cuerda para suicidarme. Este joven me invita a su iglesia, y yo voy a esta iglesia acompañado de mi compañero de básquetbol, el que me había estado hablando acerca de Jesús todo el año pasado. Pero cuando me dirijo a la iglesia, siento un gran dolor de estómago, un dolor tan fuerte que parece que me está matando. Sentía mucha ansiedad y nerviosismo al ir a la iglesia, y por eso me dolía mucho el estómago. Cuando llegamos a la iglesia, ahí me di cuenta de que yo era la única persona negra en toda la iglesia. Así que mi ansiedad aumentó mucho más, y comienzo a tener pensamientos negativos, como: ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Pero después pensé en el incidente del parque y recuerdo que esto es de Dios, así que me tranquilicé. Finalmente, en la iglesia veo al joven del parque, el que me invitó ahí, y él me presenta a muchas personas, entre ellas al asistente del pastor de la iglesia. Me pongo a platicar con este asistente y él me platica su testimonio. Y mientras estoy platicando con él, vuelvo a sentir el mismo sentimiento que sentí en el parque. Era un mensaje de Dios, y Dios me dijo: necesitas hablar con esta persona que es el asistente del pastor de la iglesia. Necesitas pedirle su teléfono y sentarte a platicar con él. Pero yo pongo resistencia a este mensaje de Dios. Le digo a Dios: no, ¿de qué estás hablando? Yo no voy a platicar con esta persona, no puedo hacerlo, ese no soy yo. Yo soy un muchacho y él es una persona mayor. Él es un hombre de Dios y yo no soy nadie. Hace unos días traté de suicidarme. ¿Por qué él querría hablar conmigo? Así que abandoné esta idea que me sugirió Dios de hablar con el asistente del pastor de la iglesia. Luego comienza la misa y vuelvo a ver a este asistente en el escenario. Yo ni siquiera me acordaba de su nombre, así que no iba a volver a hablar con él. Y decidí ignorar el consejo que Dios me dio de ir a platicar con él. Así que finalmente se acaba la misa, y de reojo veo que este asistente se está acercando a mí, y viene conmigo, y me dice: Yamer, estaría bien que un día nos tomáramos un café y así poder conversar. Y yo por dentro estaba muy entusiasmado, muy emocionado, porque literalmente antes de que comenzara la misa, yo quería hablar con este asistente del pastor. Tenía un deseo urgente de platicar con él, pero no me atreví a hacerlo. Pero justo cuando la misa termina, este asistente del pastor se acerca a mí, me habla, y 3 días después nos reunimos en un café. Y él me da un librito donde explican quién es Dios, el Evangelio y quién es Jesucristo. Cuando este asistente del pastor me estaba explicando lo que contenía el librito, era como si Dios mismo se estuviera revelando ante mí. Y recuerdo que en el librito estaba el pasaje de Romanos 19, que dice: porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Recuerdo que cuando leí ese pasaje, algo hizo clic en mi cabeza y entendí todo. Sabía que no tenía que hacer nada más que aceptar a Cristo en mi corazón. Después rezamos juntos y confesé que soy un pecador. Supe que no estaba viviendo de la forma correcta. Le pedí perdón a Dios y le dije a Dios que yo sabía que Cristo murió por mis pecados
por mis pecados del pasado, del presente y los del futuro. Y acepté esa gracia en mi corazón. Le dije a Dios que yo creía que Cristo murió por mí y que resucitó al tercer día, para que así yo pudiera nacer de nuevo y ser salvado. Y en ese momento sentí algo tan poderoso que tuvo que ser espiritual, porque fue uno de los mejores sentimientos que he tenido en toda mi vida. ¿Te acuerdas que cuando el joven me habló acerca de Jesús en el parque sentí mucha alegría? Bueno, ahora sentí esa alegría multiplicada, mucho más intensa. Ahora estaba convencido que Jesús es real. Y como quería seguir sintiendo esa alegría en mi vida, he seguido buscando a Dios cada día de mi vida. La razón por la que sé que esto fue Dios es porque nada antes en mi vida me había dado este tipo de alegría en medio de mis luchas, de mis batallas, de mis pruebas. Nunca antes había sentido alegría cuando estaba pasando por desafíos y problemas. Ninguna cosa trajo alegría a mi vida. Solo Dios me dio alegría. La marihuana no me dio alegría. El básquetbol no me dio alegría. Mi noviazgo no me dio alegría. Ninguna de esas cosas me dio alegría verdadera. Pero sí sentí alegría el momento en que me acerqué a Dios, cuando me encaminé a la oración, cuando me dirigí a Jesús. Todo eso me trajo alegría verdadera. Ya no importaba por lo que estuviera pasando. No importaba si estuviera enfrentando una situación de vida o muerte. Aún así, hubiera encontrado alegría, porque conocí a Cristo y lo acepté en mi corazón. Y así es como supe en ese momento que fue Dios y que Jesús realmente me salvó. Ese fue el testimonio. Espero que te haga reflexionar acerca de tu vida y solamente quiero comentarte algunos ideas acerca de este testimonio. Fíjate, el joven se puso a dudar acerca del mensaje de Dios cuando cuando Dios le dijo, habla con el muchacho del parque. Y él dijo, ay, ¿qué me puede decir este joven del parque? Yo hablo con un psicólogo constantemente. El psicólogo conoce todo de mí. Este joven del parque, ¿qué cosas me puede decir que no me haya dicho ya el psicólogo? Pero fíjate lo que le dijo el joven del parque. Y fue algo que el psicólogo nunca le dijo. ¿Qué le dijo el joven del parque? Acércate a Jesús. Bueno, de hecho le preguntó, ¿crees en Jesús? ¿Cómo Dios encaminó a Yamir a Jesús, a Jesucristo? Porque Jesús tiene todas las respuestas. La verdad, desde que yo conocí a Jesús, yo ya no le doy tanta importancia ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras, ni al consejo humano, de hecho ni siquiera a los sacerdotes. Muchas veces ponemos a un sacerdote o a un pastor en un pedestal como si estuviera cerca de Cristo, cerca de Jesús, cerca de Dios, cuando en verdad los sacerdotes son personas normales que tienen sus problemas, son humanos, cometen errores, también cometen pecado. Esto me enseñó a poner mi esperanza solamente en Jesús, en Jesucristo, a ya no poner mi esperanza en los libros de superación personal. Yo durante más de 15 años fui adicto a libros de superación personal y para mí eran lo máximo, pero nada se compara con la guianza y la orientación que te da Jesús, con el consuelo que Él te da, con la alegría, con su amor. No, o sea, nada te llena como Jesús. Yo antes no creía en Jesús, pero mi vida nunca ha sido mejor desde que lo conozco y por eso hago estos testimonios y yo sé que cuando no tienes al Espíritu Santo, todos estos testimonios se te hacen muy tontos, no tienen sentido, se te hacen cursis. Y yo era igual, porque yo antes de esto, cuando yo tenía 15 años, yo fui a retiros espirituales y yo me burlaba de los compañeros que estaban llorando en los retiros. Se me hacían tontos, se me hacían ridículos, se me hacían payasos, porque para mí Jesús no era real. Y yo comprendo a la gente que no cree, pero me da tristeza cuando veo a los ateos. Ya no me da coraje, al principio me daba coraje de que no reconocieran el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pero ahora me da tristeza, porque no tienen ese recurso que yo tengo de acudir a Jesús. Yo sigo teniendo problemas, me siguen pasando cosas malas. Hace poco me pasó una desgracia muy fuerte financiera y no importa, porque tengo a Jesús y Él me da alegría. O sea, a pesar de tener estos problemas tan graves, soy más feliz que cuando no tenía problemas,
y que no conoce a Jesús. Con eso te digo todo. Bueno, no quiero ampliar tanto, nada más quiero comentar otras cosas de ese testimonio. El dolor de estómago que él sentía, fíjate, él por poquito y él decidía no ir a la iglesia. Y ese punto de cuando él fue a la iglesia fue cuando cambió su vida para siempre. Pero por poquito y no iba a la iglesia porque sentía un dolor muy intenso en el estómago. Yo sí creo en Jesús, pero también creo en Satanás, en el diablo. Mucha gente no cree en el diablo, yo sí creo en Satanás, porque he sentido, bueno, para empezar, he tenido ataques demoníacos. Antes me daban pesadillas muy fuertes, sentía presencias demoníacas, o sea, muy intensas. Pero bueno, eso es para otro día. Entonces, bueno, yo creo mucho en Satanás. Yo creo que a lo mejor fue un ataque también de Satanás, ese dolor estomacal, para evitar que se acercara a Jesucristo, para que fuera salvado. Tal vez Satanás quería seguir teniendo sus garras sobre el alma de Yamir, para llevárselo al infierno cuando muriera y evitar que entregara Yamil su vida a Jesús. Yo sí creo en esas cosas, pero bueno, Yamil lo atribuye a solamente nervios. Puede ser que también que el diablo no haya tenido nada que ver con esto, pero solo quiero decirte que hay obstáculos día a día para entregar nuestra vida a Jesús. La vida no nos pone las cosas fáciles para acercarnos a Jesús. Al contrario, nos va a poner obstáculos de todo tipo, pero tenemos que ser perseverantes y buscar a Jesús siempre, apuntar siempre hacia Jesús. Como siendo hijos de Dios y hermanos en Cristo, tenemos como hermanos a todos los demás. Aunque no nos caigan bien, tenemos que ser buenos con ellos, pues tratarlos bien de forma cristiana, amables. Aunque nuestro corazón nos diga que nos caen mal o nos caen gordos o traemos flojera, ok, tenemos que saber que somos hermanos en Cristo y tenemos que esforzarnos por hacer que otras personas conozcan a Cristo, conozcan a Jesús. Así como este asistente del pastor se esforzó, o sea, él puso mucho de su parte en acercarse a Yamir. Él no tenía por qué hacer eso. Él muy cómodamente pudo haberse ido a ver la tele o a descansar o a dormir. Pero fíjate, o sea, son personas de Dios. Este asistente del pastor está buscando acercar a más gente a Jesucristo, a guiarla al buen cordero, que es Jesús. Entonces nosotros debemos ser así. Nosotros no sabemos cómo se siente la otra persona. La otra persona puede ser tímida, puede estar nerviosa, puede tener baja autoestima y por eso no nos habla. Pero nosotros debemos animarnos y acercarnos a ella, preguntarle si está bien y si se presta a hablarles acerca de Jesús, de cómo Jesús es la respuesta para todo y cómo Jesús es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Y ya, ahora sí, el último. Cómo él dice que encontró la alegría en medio de los desafíos y de los problemas. Eso es algo que solo Jesús te da. Nadie más te va a dar eso. Dios es el único que te va a dar esa alegría, a pesar que estés lleno de desgracias, tragedias, problemas, desafíos, malas noticias, o sea, todo. No. Eso, o sea, ahí sabes la fortaleza de Jesús. Todo lo que Jesús soportó en la cruz, esa fortaleza Él te la transmite cuando tú estás pasando por un momento difícil. Por eso eres capaz de sentir esa alegría y esa esperanza en esos momentos que un ateo sería incapaz de sentir. Espero que te haya gustado este testimonio y pronto te traeré más y que la alegría de Cristo esté en tu corazón. Algo que dicen en mi iglesia es que viva la gracia y muera el pecado. Adiós.